versículo 5, ¿qué versículo sigue? Muy bien. Vamos del versículo 7 al versículo 20. Vamos a seguir en nuestro estudio. A los que no les pregunté, ya ahorita les voy a hacer unas preguntas. Versículo 7. Lo importante de estudiar la escritura es que le pidamos al Señor que nos ayude. Yo lo que le pido al Señor vengo en esa lucha es, Señor, lo único importante que yo quiero hacer en esta iglesia es que usted se enamore del Señor. Y se enamore de su palabra. Va a llegar un día en que Jesús va a aparecer en las nubes. Y usted se va a encontrar cara a cara con ese Señor que usted adora aquí. Usted lo va a ver. Que su corazón desfallezca, no sé. Que sus ojos se llenen de lágrimas, no lo sé. Pero lo que sí sé es que quiero que usted esté preparado, como cuando decimos, va a venir tal persona a visitarnos, va a venir tal persona a visitarnos, y todos estamos en la espera, en la espera, en la espera. Cosa que cuando llegue esa persona, su corazón siente que se desborda porque ha llegado el deseado de su alma. ¿Me entienden el punto? Ese es lo primordial de todo esto. Que su corazón esté preparado para cuando el Señor venga. Eso lo estudiamos en Primera de Juan. Vamos a mirar lo que está diciendo aquí Jacobo. Jacobo en toda su epístola nos ha dicho, en toda su carta, que tengamos cuidado con las intenciones del corazón en medio de la prueba, en medio de la riqueza, en medio de la congregación. Cuidado con la intención de su corazón. Recuerde que cuando él habla de la lengua, no está hablando del miembro necesariamente de la lengua, sino del corazón, la intención del corazón. Hablábamos que muchas veces reflejamos palabras cuando escribimos por WhatsApp y no necesariamente movió usted su boca, ¿cierto? Es la intención del corazón con que hacemos las cosas. Y en el versículo 7 dice, por tanto, porque en versículos anteriores venía hablando de los ricos y de la manera que no debían hacer las cosas, y dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿Por qué está hablando esto? Jacobo dice, vamos a situarnos en el año 44, más o menos, cuando él escribe, y él dice, ahorita, según tengo entendido, dice Jacobo, viene la destrucción del templo en Jerusalén, viene la persecución a todos nosotros, y eso ya habla de la venida del Señor. El Señor ya viene por nosotros. Ellos esperaban en su tiempo la venida del Señor. Ellos dijeron, esto ya se va a acabar. Por eso estemos preparados, estemos apercibidos. Por eso él habla aquí de la venida del Señor. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, porque él lo ve cercano. Mirad cómo el labrador. ¿Quién es el labrador? En la Biblia, ¿quién es el labrador? El Padre. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Cuál es el precioso fruto de la tierra? Nosotros. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Cuando habla la Biblia de lluvia temprana y tardía, su merced debe situarse en el contexto bíblico de la venida del Espíritu del Señor a la tierra. La lluvia temprana fue en el día de Pentecostés, cuando el Señor vino, el Espíritu Santo. Esa es la lluvia temprana. El derramamiento del Espíritu Santo en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana. Amén. Y glorioso fue el resultado, pero la lluvia tardía será mucho más abundante. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jacobo? Jacobo dice, antes de que venga el día del Señor, habrá la manifestación de su Santo Espíritu. Esa es la lluvia tardía para la iglesia. La lluvia temprana siempre está simbolizada, una, con la venida del Señor, y dos, con la venida del Espíritu Santo. La lluvia temprana fue cuando Jesús pisó la tierra, caminó entre nosotros y dijo, os es necesario que yo me vaya. Y cuando apareció el Espíritu del Señor, cuando fue la manifestación, recuerdan que hubo lenguas como repartidas en fuego, hubo un estruendo. Todo eso lo hizo el Señor para que se dieran cuenta de que Él estaba en su ministerio. La lluvia temprana es la primer venida del Señor Jesús. La lluvia tardía
Es la segunda venida del Señor preparada por el Espíritu Santo. Eso es lo que está hablando Santiago aquí en este contexto. Y ya lo vamos a seguir analizando. Habla de las cosas acerca de la venida del Señor. Cerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de la gracia espiritual. ¿Me entendieron esas palabras? Las repito. Cerca del fin de la siega de la tierra, cuando la semilla que Cristo sembró, porque Cristo siembra la semilla y aunque Él mismo es la semilla, a la vez es el sembrador. ¿Están entendiendo? Jesús vino a implantar su semilla en nuestros corazones, que es su santa palabra. Y el Espíritu del Señor es el que está trabajando en nosotros. Por eso su vida no termina en desastre. Su vida termina en victoria. Todos los que están aquí sentaditos, que hoy están luchando contra este pensamiento, contra esta intención, contra esta palabra, se los tengo que decir, un día desaparecerá eso de sus vidas. Porque ustedes van creciendo a la estatura y la plenitud de Cristo. Es esa lucha la que me hace ver que como que no puedo y como que no avanzo. Pero el Señor dice, no, hijo, tú vienes creciendo. Así los demás no se estén dando cuenta, tú vienes creciendo, tú vienes siendo formado, tú estás recibiendo de mi poder. Usted va a terminar como el Señor Jesús en esa madurez y en esa estatura. ¿Me lo entendieron? Ustedes van para allá. Les decía, cerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se denomina la lluvia tardía. Por eso dice el versículo 7, paciencia, paciencia hasta la venida. No dejen que sus emociones los perturben. No dejen que las tentaciones y la prueba por la cual atraviesan los perturben. No dejen que el enriquecimiento de ciertas personas los perturbe. No haga planeaciones en su corazón sin tener a Dios ahí. No deje que eso lo perturbe, porque Él cierra es hablando de la venida del Señor. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, porque vienen juicios para la tierra y usted lo sabe, a causa del pecado. Habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva. Cuando hablo de avivamiento, no es lo que usted conoce en el mundo como avivamiento. Es el retomar nuevamente la escritura y volver a los inicios de la palabra. Y eso lo estamos viendo. Se está volviendo a las raíces bíblicas. Se está volviendo otra vez al Señor de las escrituras. Usted está entendiendo que la vida cristiana no es saltar, gozar y gritar, sino que la vida cristiana usted la vive a diario, en medio de sus luchas, en medio de sus dificultades, en medio de sus celos, en medio de eso que le ora al Señor todos los días y le dice, Señor, te he pedido tantas veces que me quites esto y ¿por qué no se va? Esa es la lucha que usted atraviesa. Y ahí está el mover del Señor, y vuelvo y se lo repito, usted saldrá en victoria. Antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. ¿Estamos? ¿Me lo están entendiendo? Si tienen alguna pregunta, por favor la formulan. El Espíritu Santo y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Dice acá, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor y da el ejemplo. Mirad cómo el labrador, y aunque da un ejemplo humano, recuerden que Santiago o Jacobo no está ocupado de mirar las labores agrícolas, sino de mirar la parte espiritual. Cada vez que usted vaya a predicar un texto de la Escritura, un ejemplo, la lengua, eso les explicaba en clases pasadas. Y si usted se dedica al miembro sin hueso, usted se equivocó. O cuando dice la fe sin obras es muerta y se dedica por un lado a hablar de las obras y por otro lado de la fe, se equivocó. Porque Santiago lo que está diciendo es la intención del corazón. Todo lo que él habla es intención del corazón. ¿Con qué intención haces tú las cosas? ¿Estamos? Importantísimo.
Tengo una pregunta que necesito que usted se la lleve para su casa. ¿Cuánto hace usted no llora quebrantado en la presencia de Dios? Que usted siente la presencia de Él, sus ojos se llenan de lágrimas y usted entra en esa dulce comunión. Les recomiendo que se miren, se lo recomiendo. Porque si no está sucediendo eso, algo está pasando con usted. Yo no estoy hablando de un acuerdo mental donde usted se sienta y dice "Ah", y llora. No, sino que la presencia te redarguye. Porque cuando Él viene es que sufren cambios los corazones de los hombres. Y somos llamados a esa comunión. Por eso, tanto payaso parado en púlpitos que nunca han sentido la presencia del Señor, cuando vayan el día final, que se encuentren cara a cara con el Señor que ellos decían, pero que nunca habían tenido comunión, Él les va a decir, no los conozco. Jamás usted sintió que yo llegara a visitarlo. ¿O sí? ¿Y qué dice la Escritura? Que ellos quedarán avergonzados. Por eso les dice, apartados de mí, no los conozco. Yo no los conozco a ustedes. Pero fue que en tu nombre miran la iglesia. Sí, yo lo hice por amor a ellos, pero contigo nunca tuve comunión. ¿Me están comprendiendo el punto? Importantísimo, busquen al Señor. Yo no les estoy hablando de una clase emotiva. Lo que les estoy diciendo es que todos de una u otra manera, como cuando somos groseros con nuestra esposa, un ejemplo, y salimos a la calle y vamos caminando y nuestro corazón nos duele porque fuimos duros. Y llega uno a la casa y le dice, vieja, perdóneme. Ya le dice, usted siempre con las mismas, y pum, pues mi reacción. Porque no necesariamente le va a contestar con dulzura. Pero es ese sentimiento de haber errado, de haber fallado. A eso es lo que me refiero. Muchos hombres dicen, no, Señor, hemos fallado, pero no le duele el corazón. No le duele el corazón. Todavía somos amigos del pecado. Todavía lo somos. Yo soy uno. Unos los odio, pero otros me afectan tremendamente. Vamos aquí como dice que el labrador. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La tierra es el corazón del hombre. Eso lo enseña la Biblia, ¿no? La tierra es su corazón, el corazón del hombre. La palabra es la semilla. La buena tierra es el corazón del hombre, no lo pierdan. La palabra es la semilla. El Espíritu Santo es la lluvia y ambos vienen de Dios. Pues Él da tanto la semilla como el agua para que la semilla germine, como la lluvia. Quiero que alguien habla del Salmo 65:10. Salmo capítulo 65, versículo 10. E Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11. Salmo 65, 10, ¿qué dice? Acérquese, empape sus surcos, hace descender sus canales, la ablandas con lluvia, bendice sus renuevos. Creo que es un poco más claro para ustedes Isaías 55, 10 y 11. Oigan esto. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envío. Amén. Al interpretar los textos en la Escritura, la lluvia, 1, representa al Señor Jesucristo, 2, al Espíritu Santo y 3, la palabra del Señor. En la interpretación bíblica.
Porque bien me puedo ir al campesino y que labra la tierra, pero no es la interpretación bíblica del texto. Él lo que está diciendo es que el Señor ha enviado la palabra, y aunque la palabra va a hacer el efecto en nuestras vidas, aunque usted vea que no está sucediendo nada, va a dar el efecto a la cual fue enviada. Por eso cuando usted predica la palabra, la predica con fe, esperando que esa palabra germine en el corazón del hombre. Por eso hay que labrar el corazón del hombre, porque el corazón del hombre es la tierra. Usted tiene que dar la palabra para que la palabra surta el efecto. Pero el efecto no va a surtir hasta que el Señor no lo diga. ¿Me están entendiendo? Somos hombres y mujeres de fe. ¿Lo somos o no? Venimos aprendiendo a ser hombres y mujeres de fe. Amén. Para que no nos quede como tan duro ese amén. Cada vez que yo le doy una palabra a una persona, mi objetivo al darle la palabra a esa persona es que el corazón sea transformado. ¿Estamos? Señor, tu palabra dice que no volverá a ti vacía. Y en Isaías compara la palabra con la lluvia. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Solo esperar. Pregunta, ¿ustedes esperan al Señor? Ojo, vuelvo y pregunto, ¿ustedes esperan al Señor? No satisfagan mi oído. Miren su corazón. ¿Ustedes esperan al Señor? Todos los días se asoman al cielo, a ver en qué momento. Miran las señales, miran la escritura. No tardes tanto, no tardes tanto. Jesús, ven, ven. Aunque le suene a villancico, que es la palabra maranata. La verdad, yo hace rato no espero al Señor. Vivo tan contento en una comunión con Él que no lo espero. Pero debería ser, cada vez que tomo la cena, el testimonio de recordarme que debo esperarlo todos los días. Y como así lo espero, debo predicar la palabra, decirle a la gente. A ver, les voy a decir una cosa. Mi mamita, un ejemplo, que es tan linda, pero es mundana y no conoce del Señor, y yo no le predico porque ella no le gusta. Si el Señor aparece hoy en las nubes, mi mamita va para el infierno. Sencillo como eso. Hay algunos que esperan que cuando el Señor venga a levantar su iglesia, nos lleva a las bodas del Cordero, al Bimá, Tribunal de Cristo. Y allá estamos en fiesta comiendo ponqué, mientras que aquí hay 7 años de tribulación. La gente corre, grita, como decía Marino. A lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su iglesia se llevó. ¿Nunca se aterrorizaron con ese himno? Yo sí. Pero resulta que cuando estudio la Biblia dice que cuando el Señor Jesús aparezca en las nubes, levanta la iglesia y regresa de una vez acá, y todo esto viene a ser destruido. No hay oportunidad. No hay tal cuento como correr en la gran tribulación y el que no se deje sellar será salvo. No existe en la Biblia. Existe en la cabeza de Tim LaHaye y de Scofield, pero en la Escritura no. Cuando el Señor retorne nuevamente a la tierra, apartará a los cabros de las ovejas, dice la Escritura. Fin de todo. Por eso su trabajo es decirle a la gente, Jesús viene. Esto no es doctrina, nuestra fe es la realidad de que Jesús un día viene por nosotros. Bienaventurados los que creyeron sin verme, porque un día me verán cara a cara, dice la Escritura. Debemos aprender a tener esa relación con Dios. Su devocional. ¿Algunos hacen devocional acá? Bueno, los que lo hagan. En la mañana. Un versículo, pero entienda lo que dice el texto. Al Señor no le interesa que usted lea 5 capítulos, no. Sino que usted entienda lo que dice el texto y que medite en su Señor. Eso es devocional. Mi hermano, todos los días usted tiene que pensar en Dios. Y tiene que hablar con Él, tiene. Como su cuerpo tiene necesidad del alimento. Tiene.
Y tiene que dejarle herencia a los niños. Hay que dejarle herencia doctrinal a ellos. Porque sea que el Señor no venga en mi tiempo, pero yo muera, mis hijos quedan con la palabra. Y ellos levantan sus futuras generaciones en la palabra. No se les olvide. Mis hermanos, esto no es juego. A veces es tan difícil hablarle al alma. Voy a utilizar un poquito de psicología. ¿Ha tenido usted una pesadilla espantosa donde usted duerme y está usted en esa lucha ya del sueño que cuando se despierta dice, uy, gracias a Dios, eso era un sueño? Pues cuando usted muera, ese sueño es realidad y nunca más despertará de él. ¿Me entienden? Nunca más despertará de él. Por eso nuestra alma necesita al Señor. Por eso nuestros hijos necesitan de Dios. Gracias a Dios, esos sueños y esas pesadillas que tenemos nos hablan de una verdad que vamos a vivir. Nos hablan de una realidad que vamos a vivir. O de ese sueño donde usted está en pesadilla y en el mismo sueño usted dice, no, yo estoy soñando, esto no es un sueño. A todos les dan la misma experiencia. El Señor nos la da para que nosotros aprendamos. Pero luego usted despierta. La vida eterna es una realidad, que es como cuando la gente entra en un sueño, por eso la Biblia lo dice. Pero cuando entran a ese sueño, que ya la persona muere, no puede salir de ahí. O bien va con el Señor, o bien va al castigo eterno. ¿Me están entendiendo? No es juego, esto no es juego. Se trata de sus almas y de nuestras familias. Por eso dice, sin impaciencia. Cuando estamos en las más duras pruebas es cuando queremos que el Señor venga por nosotros, ¿no? Pero cuando usted está en la piscina, bañándose, por ahí tomándose algo bien frío de lo que le gusta, ay, Señor, tarda un poquito. Y es importante, dice aquí el siervo, que esperemos con paciencia. Y mire lo que dice, dándonos un ejemplo de la paciencia. Leo desde el versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿De qué está hablando Jacobo? De lo mismo que estamos hablando en esta mañana. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Que hacen peleando? La intención de su corazón debe ser sana, porque ustedes son una familia. Nosotros somos una familia. Amén. Somos una familia. Hay hermanos que todavía no han entendido eso. Hay hermanos que creen que su familia son sus hijos. Hay hermanos que creen que su familia son sus tíos. Y en el término natural lo es. El Señor Jesús está predicando, está en una reunión. Cuando llegan los familiares, entre ellos viene Jacobo. Jacobo acaba de decirle mamá a María. Mamá, Jesús está ido. Y ese man nos va a meter en problemas. Camine, vamos y lo reconvenimos y lo sacamos de allá. Y cuando llegaron a sacarlo, Jesús, allá está tu mamá y tus hermanos. Y él dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Y eso fue un azote durísimo para María y sus hermanos y sus hijos. Es importante que lo entendamos. El Señor Jesús, estando en la agonía de la cruz, les dice, no lloren por mí, mujeres, lloren por sus hijos. O sea, no me miren con lástima. Juan, he ahí a tu madre. Madre, he ahí a tu hijo. Cuídense en ustedes. Hay gente de nuestra familia que es especialista en darnos la espalda y golpearnos. La familia, ¿cómo la llamamos? ¿Carnal? ¿Humana? Porque la familia espiritual, quiero que mire al hermano que tiene al lado. Él es su hermano. Y si lo ve más viejito es su papá. Todos somos familia. Mírense, por favor, mírense.
Somos familia, somos familia. ¿Me están entendiendo? Todos nosotros vamos a estar sentados a la mesa del Señor. Allá Lili. Y Lili, gracias Señor. Y todos allá con Él. Porque no vamos a perder la noción de nuestras mentes. Omar. Y Omar. Allá comiendo ponqué con el Señor. Pescado. Bueno, pero hay gente que dice que cuando uno muere, que todo lo del mundo se borra. O sea, lo que había acá, todo se borra. En cuanto a recuerdos de sus familias, el día que usted parta con su Señor, no existen ya hermanos como Salomón, no existen. Eso se acaba. Usted entra a la familia del Señor. Pero si alguno de mis hermanos de la sangre llega a morir sin el Señor, allá comienza a ser atormentado. Atormentado en sus recuerdos, atormentado en sus sentimientos. La persona que cae al infierno no está atormentada por no haber aceptado a Cristo en su corazón. No. La persona que cae al infierno está atormentada por sus recuerdos y quiere salir de ahí. Pero esa persona quiere salir no para caminar con Dios, jamás, sino para seguir en su maldad. Por eso el rico dijo, tengo muchos familiares, déjenme salir. ¿Y qué dijo el Señor? A los profetas tienen. Óiganlos, lean la palabra. Y aunque algunos se levanten de los muertos, no se persuadirán. Y Jesús se levantó de los muertos y aún los hombres no creen. ¿Estamos? ¿Cuál es el pecado de nosotros? El pecado de nosotros es que hay mujeres ancianas, nuestras viejitas de la congregación que están solas, y Jesús nos pregunta, yo te dije que ella es tu mamá, ¿por qué no la cuidas? Por eso dice, acordaos de las viudas y de los huérfanos. No, Señor, es que mi hijita. Señor, Bordis por aquí, Bordis. ¿Y qué con Bordis? Si tu hija es una de las chiquitas de la iglesia, enséñale a ella la doctrina, y si ella no quiere seguir es problema de ella. Ellas saben cuál es el camino y para dónde van. Yo a mis hijas les digo, yo estoy totalmente seguro de mi Señor, ¿y usted? Si usted no está segura de Él, hermanita, póngase a pensar. Por más que me corte las venas, me saque los ojos, no la puedo salvar, hermana. Yo no puedo salvarla. Por eso estamos en la iglesia, estamos en la búsqueda de las cosas santas. Yo no puedo engañar a mis hijas. No, hija, yo ya me sé 3 versículos, con eso entramos todos. No. Responsabilidad sobre cada uno. Decía un predicador, Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y todos tienen que hacer su profesión de fe delante del Señor, reconociéndose en pecadores. ¿Estamos? Es una verdad dura. Es una verdad muy dura. Pero encamine su familia en el Señor. Y cuide la familia del Señor. Por eso cuando un hermano falta, llámelo. Mi hermanita, ¿qué pasó? La extrañamos. No, es que no me gustó la... Hermana, deje esas bobadas. A ver, le voy a regalar un versículo, hermana. Santiago capítulo 5, versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Deje de quejarse unos con otros. Ah, es que no me gustó que la hermana usa ese pantalón. Relájese. Mire lo que dice Santiago. Esto es para aplicarnos, esta es la dosis. Verso 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el Señor está a la puerta. Si algún hermano se está portando mal, déjelo, que tiene que aclarar cuentas con su Señor. Usted ore por él. Y dice Jacobo, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Ha oído usted eso? ¿Cuál fue la aflicción de los profetas? Les recomiendo un capítulo muy bonito que es Hebreos capítulo 11. Vamos a mirar un momentico Hebreos capítulo 11 para ver qué es lo que nos está diciendo
Jacobo con respecto a la aflicción de los profetas? Voy a leer desde el versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Ojo, esto suena sencillo, ¿no? Como el que entra al circo de los hermanos Gasca y coge el león y ¡pam! No. Tapar boca de leones era cuando los tiraban a la arena que se les iban los leones. ¿Recuerdan a uno de los hermanos que ya estudiamos que lo metieron a un foso con leones? ¿Y estaban hambrientos esos leones? Sino que el Señor les quitó el gusto a los leones por el cristiano. León no coma cristiano, que eso le hace daño. Y salió y le hizo el cristiano y luego los paganos los echaron y ¿qué? Buenos esos leones para comer paganos. Sigamos leyendo acá. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. ¿Por qué evitaron filo de espada? Porque se pararon y dijeron: en el nombre de Jesús a mí no me tocan. No, porque tenían que salir, era corriendo. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de donde usted las tiene que sacar. Yo no quiero volver a la iglesia, yo no quiero saber nada de cristianismo, a mí Jesús no me sana, a mí Jesús no me da lo que le pido. ¿Sacaron fuerza? ¿Qué dice el texto? Versículo 34. De la debilidad. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres, oiga, recibían sus hijos, sus esposos. Mire lo que dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Dios mío, me mataron mi esposo, pero yo sé que un día lo voy a ver. Esas lágrimas solo a través de que leamos la escritura las vamos a ver. De otra manera no. Estos son los hombres de la Biblia. Si a usted le enseñaron esos hombres con capa que vuelan, no, falso. Los hombres de la escritura viven lo mismo que ustedes están viviendo. Mas otros fueron atormentados. Estoy en Hebreos 11:35. No aceptando el rescate, a fin de tener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, hablaron mal de ellos. A otros los azotaron. A otros les dieron prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas. Esos son los hombres de la Biblia. ¿Ahora entiende usted por qué sufre? Y su sufrimiento no es el mismo de los profetas. Volvamos a Santiago. Les recomiendo mucho que lean Hebreos 11. Y verá que su aflicción es pequeñita. Hermano, es que tengo un dolor de cabeza y ya me tiene desesperado y orado al Señor. Y el Señor lo lleva por un momento y le dice: venga, siéntese ahí al lado de Job. Usted sabe que Job tenía elefantiasis, ¿no? Elefantiasis es una enfermedad que se hinchan, le salen ronchas por dentro, no se pueden ni rascar, tienen que romper tiestos y rascarse hasta que sangren. Ahí está. Compara tu dolor de cabeza con la aflicción de Job. Por eso les dice paciencia, paciencia. Cada vez que usted sienta que usted está tan desesperado en la vida que nadie le ayuda, dígale: Señor, ¿me deja ir a sentarme un poquitico allá con Job y mirarlo? ¿O me permites por un momento comenzar a mirar desde que te aprendieron hasta que te crucificaron? ¿Me lo permites, por favor, Señor, para que mi aflicción no se enseñoree de mí? Y así, en medio de eso, comienza a germinar el amor de Dios, que es por el fruto del Espíritu. Y el amor de Dios, ¿qué hace? Cubre multitud de pecados. Ustedes supieran la herramienta tan temible que es en este mundo, el amor. Todo mundo está desprovisto de amor. Nadie ama.
Y dice la palabra del Señor, el mismo Señor, y por haberse multiplicado la maldad de los hombres, el amor de muchos se enfriará. Y esa es la característica de la iglesia. Mire, usted coja a sus hijos con amor. Yo siempre les he dicho. Es más, a su adversario cójalo con amor. Buenos días, ¿cómo ha estado? ¿Qué más, vecino? Me duele porque mi orgullo no me permite que me miren así. Entonces ahí está su orgullo. Pero como hemos dicho en el lenguaje, una mirada, una palabra y una caricia quebrantan todo. Una buena palabra, una buena mirada, una caricia a un hijo. Estuve que días visitando a un hermano que sabe bastante Biblia, pero es así. El hombre le dieron el ministerio del machete. Él si va a un restaurante se agarra con la mesera. Él es un problemático de aquí a no sé dónde. Todo es problema para él. Si uno le dice Jesús, no, Jesús no. Pero sabe Biblia, es tremendo, es una bendición ese personaje. Y que ya me lo encontré y yo, pero ¿qué es lo que tiene este personaje que no puedo asestarle el golpe? Y le dije, fulano de tal, venga para acá. Y no sea esquivo, le voy a dar un abrazo. Y se quedó mirándome así, pero le dije, no, tráteme con respeto y viene y me da un abrazo. Usted sabe que yo soy un siervo del Señor, venga para acá. Y se quedó quieto, yo lo vi como un bebé que queda así como sorprendido. Y le dije, pero abráceme usted también, hermano, o no somos hermanos, y me abrazó. Mire, ¿cómo cambia todo eso? Ya se le bajaron los argumentos, ya no quería pelear conmigo. Ya me dijo que le pito. Bueno. Todo cambia con amor. A las patadas nadie cambia, perdónenme la expresión tan jocosa y jacarandosa. A las patadas nadie cambia, con amor cambiamos. Con amor cambiamos. Por eso no cambiamos el Hotel Mama. Y siempre decimos, nos pegaban porque nos querían. A las patadas nadie cambia. Con legalismo nadie cambia. La ley a nadie transforma. Esos son los principios doctrinales que llevamos. La ley a nadie transforma. Necesitamos la obra del Espíritu del Señor. Pregunta, ¿cuánto hace no abraza a su hijo? ¿Le quita hombría eso? Por eso aquí somos entrenados en el abrazo. Aquí somos entrenados en el abrazo y en el beso con ósculo santo, como dice el Señor. Aquí es la escuela, usted lo aprende. Aquí es rara la persona que venga y usted no lo abrace. Porque somos entrenados en eso. Usted no sabe cuánto cambia un abrazo a una persona. Lo cambia. ¿Qué nos da el mundo? El mundo es quieto ahí, no se deje tocar de nadie. Dígame si no es así. Así es. Sigamos con nuestro estudio, porque me pongo muy romántico. Sigue diciendo, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor. ¡Qué hermoso esto! ¿Qué entienden por eso? ¿Cuál fue el fin del Señor? De que fue restituido de todo y fue llevado en un más alto estatus que el que tenía cuando empezó a sufrir. Al final de su vida fue mejor porque el Señor tuvo misericordia y compasión. Amén. El Señor, no Job. Él no le está haciendo un monumento a Job. Dice, ¿ustedes han oído la paciencia de Job? Pues claro. ¿Y lo ha leído bien? Sí. ¿Y cierto que este hombre es firme? Pues yo lo vi renegar el día que nació. Y él dijo que ojalá le hubieran dicho a la mamá se murió ese pedazo de carne. Y maldijo muchas cosas. Pero usted ha oído la paciencia de Job, ¿no? Sí, la paciencia de Job está basada en la misericordia de Dios. En eso está basada la paciencia de Job. Por eso dice
Mire lo que dice el texto. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Y sigue. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Porque tendemos a subir a Job, pero no vamos a mirar qué fue lo que pasó con Job. La misericordia de Dios lo sostuvo y lo bendijo y le dio. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, las mismas palabras del Señor, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no, no, para que no caigáis en condenación. Sujetar la lengua o sujetar el alma a la palabra. Hermano, necesito y pido en el Señor que usted logre hacer esto. Sujete su alma a la palabra. Sujete su alma a la palabra. ¿Qué prima sobre usted, sus emociones o la autoridad de la Escritura? ¿Qué prima? Óigame bien, a ver, los ejemplos nos ayudan mucho. Cuando mi hija está en desobediencia delante del Señor, para que no tengamos ningún contratiempo, yo no le voy a decir nada porque entro en problemas con ella. ¿Me entiende? Entonces prefiero no decirle nada. Ahí no prima la Escritura. Ahí prima su estabilidad emocional. Prima la Escritura cuando usted le dice, o yo le digo a una de mis hijas sin vergüenza, eso no se hace así. Mire el ejemplo del Señor, ni siquiera me mire a mí, mire al Señor. Porque usted tiene que rendir cuentas a Él. ¿O de qué se trata todo esto que venimos caminando? Le digo a mi hija. Pero nosotros nos callamos con tal de tener una relación que no es ninguna relación. Como cuando una pareja dice, es que mi hogar es así, pero el esposo es inculto, duro, grosero, la golpea. ¿De qué hogar me habla usted? Eso no es ningún hogar. Eso no es ninguna relación. Una relación está basada en el respeto, en la comprensión. ¿No les parece? En la verdad que se dice. Igual pasa con nuestros hijos. ¿Qué le pasó a David con sus hijos? ¿Por qué se los mataron? ¿Por qué le violaron hijas? ¿Por qué? Dice la Biblia que él no estorbó a sus hijos. ¿Los dejó? Todo lo dejo en manos del Señor. No, un momento, papá, usted tiene la autoridad en el Señor. Esto no me gusta y no me gusta y se acabó. Esa es la autoridad bíblica. Porque de la misma manera que usted negocia con sus hijos, usted negocia la verdad escritural. O de la manera que usted negocia con su mente para hacer negocios, usted negocia con su doctrina. ¿Me estoy comunicando? Seamos hombres y mujeres correctos delante del Señor. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter. Limpiar el templo del alma de toda contaminación. Usted sabe qué mal sufre. Usted lo sabe. Y yo no necesito decirlo, y aunque lo supiera, jamás se lo voy a decir. Le explico por la Escritura lo que estoy hablando. Miren lo que dice acá, porque tengo que redondearles todo para terminar. Del versículo 13 al 20 dice, porque hay una manifestación. Ya les hago el resumen para que entiendan lo que les estoy diciendo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Cuando usted está afligido, ¿qué debe hacer? Ore. Ore. Es que mi esposo, o mi vida, o mi circunstancia no cambia, me tiene afligido. Ore. ¿Está alguno afligido? Ahí están los remedios. A nosotros nos gusta así, comidas rápidas. Deme ya la fórmula. ¿Está afligido? Ore. ¿Está alguno alegre? Cante. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y el aceite que usted le eche en la cabeza lo sanará. Dice el versículo 15. Dice, y la oración de fe no solo lo sana,
sino que salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hermano, ese aceite se puede tomar como un remedio, Sí, Señor. o tiene una connotación espiritual. Es espiritual todo, pero sí, el aceite es muy medicinal. Inclusive en la época de los griegos, cuando los atletas se lesionaban, había un aceite mezclado con ciertas hierbas que le aplicaban a los atletas para un relajamiento muscular. Y el aceite siempre ha sido muy medicinal. Ya vamos a explicar ese punto. Del versículo 13 al 20 es el tratamiento de la enfermedad espiritual de un miembro en la congregación. ¿Qué es lo que viene diciendo aquí de todo esto, Santiago? Se lo resumo de la siguiente manera. Ustedes que vienen caminando con el Señor tienen que tener una visión espiritual de las cosas. Ustedes tienen que tener tacto para todo. Ustedes no pueden estarse quejando, no pueden estar diciendo nada, porque el Señor implantó la palabra en ustedes. Manifiesten que la palabra del Señor está en ustedes. No critiquen, no murmuren, no se traten mal. Y ahora lo que va a pasar ahorita con Santiago, con Jacobo, es que nos va a explicar la comunión entre los santos. Y dice que este es el tratamiento de la enfermedad espiritual de un miembro en la congregación. Santiago no hablaba de una enfermedad física, sino espiritual. Y ya lo vamos a mirar porque ¿hay alguno enfermo espiritualmente entre ustedes? Llame a los ancianos y que ellos oren sobre él, de manera que pueda oír la oración y mostrar que está de acuerdo diciendo amén, ungiéndole con aceite, o sea, animándolo con instrucción consoladora, tranquilizadora de la palabra de Dios, para restaurarlo a la unidad de la congregación en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará y sanará espiritualmente al indispuesto, y Jehová lo levantará. También si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ahí está el contexto de lo que él viene hablando. Es decir, Dios perdonará y restaurará a esa persona. Antes tomaban el aceite como un símbolo y colocaban el aceite en una persona para decir está ungido, era un símbolo. En la época de los apóstoles siguen todavía con la tradición del aceite para mostrar que eran delegados por el Señor. Pero a medida de que fue pasando el tiempo y la gente entendió en el mover del Espíritu del Señor, entonces ya dejaron el aceite a un lado y entendieron que el aceite es una unción del Espíritu del Señor a través de la palabra, y comienzan a la aplicación. El siervo está diciendo que muchas de las enfermedades dentro de la iglesia se deben a un problema espiritual. Y sabemos que la enfermedad no es de Dios. O la enfermedad es de Dios. Su silencio me atemoriza. Los ancianos. Aquí habla de los ancianos con experiencia, pueden hacer mucho para aliviar el dolor del corazón del pecador que siente ese remordimiento. Con compasión analizan las necesidades apremiantes de la persona y con paciencia tratan de reajustar su modo de pensar utilizando la palabra de Dios. Dice Gálatas capítulo 6 versículo 1, y vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pregunta, ¿podemos utilizar hoy en día el aceite? Claro. Pero hágame un favor y explíquenle a la persona que no está en el aceite. Porque si usted no me le explica eso, fácilmente en la oración fuerte se me lo lleva. Y allá le venden el aceite ungido, el agua del río Jordán, las astillas de la cruz de Cristo y todo lo que usted quiera escuchar. Y es verdad. Agua del pozo de Jacob donde se sentó la samaritana. Usted oye las propagandas en televisión, yo a alguien se los escucho. Por eso les decimos a la persona, mira, el aceite es solo un símbolo. Porque lo que verdaderamente voy a hacer es orar por ti. Y el Espíritu del Señor que está en mí dará lo que tú necesitas. Esa es la unción verdadera.
Entonces las personas, cual Simón el mago, dicen, venga, ¿me puede vender un poquito de ese poder que usted tiene? O caerán rendidos ante la presencia de Dios. A mí me enseñaron que había que llevar el tarro de aceite y ungir las casas, ungir las paredes. En nombre de Jesús se van los demonios con este aceite. Pero eso no era otra cosa más que actos irracionales, muy carismáticos. Pero lo que la Escritura enseña es otra cosa. Por eso mire atentamente, mire el texto, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Vaya al médico. Pero si su problema es espiritual, llame a los ancianos de la iglesia. Ellos tienen la autoridad de parte del Señor. ¿Qué es lo que está montando aquí Jacobo con este principio? Hermanos, ustedes se deben los unos a los otros. Ancianos de la iglesia, acompañen las ovejas y guíenlas. Ovejas, ustedes no están solas. Acompáñense de los ancianos. Está creando una comunión ahí. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. ¿Y qué más? Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y por eso dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Y vuelve otra vez, la oración eficaz en el Señor puede mucho. O mejor, la oración obra eficazmente cuando hacemos las cosas correctamente delante del Señor. Y aquí viene el ejemplo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cómo así, Jacobo? Sí, lo que les estoy diciendo es, Elías era igual a ustedes. Elías se angustiaba, Elías se emocionaba, Elías lloraba, Elías le tuvo miedo a Jezabel, corrió y se asustó y se escondió. Entonces, ¿qué decimos? ¿Es un hombre carnal? No, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró para que no lloviese y no llovió. Así es que ustedes no tengan temor de orar al Señor, que el Señor también los escucha, porque la obra es del Señor, no de ustedes. ¿Estamos? Elías era hombre sujeto a pasiones, porque es que nos llevan allá a mostrarnos a un Elías, super Elías, y nos llevan a mostrarnos un super Job. Y si usted nos llevaran por un momento a la congregación del cielo, nunca nos enteraremos quién es Elías ni quién es Job. Porque esos hombres están tan espichados que se revuelven entre todo el mundo. No se ven. Allá usted no logra ver a nadie. Identifique a Jacob, hermano. La única es que usted diga, pónganlo a caminar. Sería la única, porque cogea. Es un ejemplo, ¿no? O de pronto identificaría a Eliseo, ¿por qué? Porque era calvo. O de pronto, como dice la historia, identificaría a Pablo porque era alicatón, cascorbo. Eso dice la historia. Es importante que y porque tenía una aflicción en sus ojos, es importante que nosotros entendamos que en el reino del Señor no hay grandes. Y hay enfermos dentro del reino. Hay hombres y mujeres que nos acompañarán a la enfermedad. Miren, la enfermedad física no es tan grave como la enfermedad espiritual que llevamos nosotros. La enfermedad espiritual llamada pecado, que es la que está tratando aquí Jacobo, esa sí es grave. La enfermedad física es un azote y nos mantiene quietos, no nos deja subirnos mucho. Mientras que el pecado sí nos hace creer que estamos muy bien. Yo oro, yo canto, yo le sirvo al Señor. ¿Qué más quiere el Señor? El Señor tiene que decirle, y gracias, gracias. Si no es por usted, mejor dicho. Las cosas no son así. Sigamos. Los ancianos con experiencia pueden hacer mucho para aliviar el dolor del corazón del pecador que siente remordimiento. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ministren a sus hijos en sus corazones. Son sus hijos. Son sus hijos. Si yo quiero identificar quién es el hermano Oscar, tengo que mirar a Alex y tengo que mirar a Mayra. Y al mirarlos a los tres saco un consenso de quiénes son.
¿Me comprenden? A Lili con sus hermanos, al hermano Luis y al hermano Félix, que parecen dos personas tan diferentes pero son iguales. Ahí están. Que el hermano puede camuflarla bien, el hermano no, pero ahí está. Ahí está. Cristian y Leonardo, la misma historia con John. Eso es lo que ahorita tanta, ahí están los rasgos. Es sencillo mirar las personas. Es sencillo analizar todas estas cosas. Todos tenemos luchas, pero ¿qué nos dice la Escritura? Pueden orar y pueden conseguir lo que están buscando en comunión de la iglesia. Nadie les impida orar. Ustedes tienen, así como decía el de la televisión, yo tengo el poder. Ustedes tienen el poder, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu del Señor está con usted? ¿Y usted tiene poder? Amén, usted tiene poder, hermano. ¿Por qué lo duda? Ese Satanás sí engaña, ¿no? ¿Cómo engaña? Tenemos poder. Tenemos poder en la oración. Tenemos poder en el Señor. A ver, cuando yo hablo de tenemos poder, no me estoy imaginando una fuerza supernatural, no. O sea, cuando yo digo que tenemos poder, para que me entiendan la expresión, es que tenemos entrada al Señor y Él, que todo lo puede hacer, nos ayuda. Por eso todo lo podemos. ¿Me lo entendieron? Porque después me desarrollan aquí como actitud positiva y se me levanta un problema en la iglesia. Así como la aplicación del aceite literal a la cabeza de una persona produce un efecto calmante y refrescante, de la misma manera la aplicación de la palabra de Dios al que está espiritualmente enfermo puede calmarle, corregirle, consolarle y sanarle. ¿Entienden los medios? Cuando usted le da la palabra a alguien que está buscando que se le conozca que usted es un hombre y una mujer de Dios. Mi mamita no cree, no me interesa. Está enferma, voy a orar por ti, mami, ven. Tu incredulidad no va a apagar mi fe. Hay gente que le dice a uno, no, yo no creo en eso. Ese es un problema, yo sí. Si quiere, oro por usted para que el Señor lo sane. Y mi fe vence su incredulidad. ¿O quiere seguir así? Hay gente que uno le dice, voy a orar, no, yo no creo en eso. Ah, bueno, está bien. Ya, lo tumbó al piso. Aparte de eso, usted se frustra. Sí, ven, Señor, yo ya no les vuelvo a decir nada. Ahí comenzó el problema. Parece firme. No, yo no creo en eso. Su problema, yo sí. Y el Señor me respalda. ¿Quiere que oremos? Y ahí entra la visión y el discernimiento del Señor. Ya tenemos que sacudirnos de, ay, este pecado, cómo me golpea, cómo me aporrea, pura apología al pecado. No, ya no más. Como siervos poderosos en el Señor, termina Santiago diciendo, así como la aplicación del aceite literal a la cabeza de una persona le produce un efecto calmante y refrescante, de la misma manera la aplicación de la palabra de Dios al que está espiritualmente enfermo puede sanarle. Así como la aplicación del aceite al cuerpo tiene efectos calmantes y terapéuticos, la aplicación de la palabra de Dios, que es el ungir, aquí ustedes están siendo ungidos. A causa de la unción, el yugo se pudrirá. A causa de lo que usted va aprendiendo, es que usted va soltándose de muchas cosas. La aplicación de la palabra de Dios, que es ungir a un fatigado atleta cristiano, puede corregirlo, confrontarlo y sanarlo. ¿Estamos entendiendo? ¿Hay problema con el aceite? No. Tengo que explicar qué es lo que están haciendo. Mi madre era una de ellas. Me chocaba. Pero a la vez tenía que bajar la cabeza y aceptarle. A ella le enseñaron que con el aceite se sanaba todo. Mamá, tengo un dolor. Y allá llegaba con su tarrito de aceite. ¿Dónde es? Al comienzo me molestaba. Pero el Señor me dijo, ¿por qué le daña la fe? Sencillamente sujétese. Y yo, bueno, mamá, me duele tal lado. Cogía el aceite en el nombre de Dios. Me ponía el aceitico. Creo que me sanaba más el amor con que ella lo hacía que el que me aplicara el aceite. Porque veía a esa viejita gorda que se iba y mi corazón se llenaba de gozo, de saber que ella era con amor que me estaba haciendo eso.
Y eso es lo que el apóstol, el siervo está diciendo aquí en la escritura. Hagan las cosas con amor entre ustedes mismos, ayúdense, compartan la palabra. Usted no sabe cuánta falta nos hace congregarnos hasta que usted no se pierda por allá un tiempo y sufra sequedad y comienza a extrañar, ay Dios mío, me hace falta la congregación, me hace falta esto, me hacen falta los hermanos. El tinto del hermano Benma, sus chistes, me hacen falta, Señor. Sí, por eso es bueno compartir con los hermanos mientras los tenemos acá. ¿Cómo me hace falta esos trotes de Martínez cuando se acababa la enseñanza? Versículo 17 y 18 es el contexto de todo lo que venimos hablando. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cubrirá multitud de pecados. ¿En qué otro lado está eso? El amor cubrirá multitud de pecados. En el mensaje de Jacobo está encerrado el amor. Que la intención de su corazón sea amor, amor, legítimo amor. El ejemplo que nos da de Elías y su dedicación, ¿qué fue lo grande que hizo Elías? ¿Que oró y no llovió? No. ¿Qué buscaba Elías cuando oró y no llovió? ¿Qué era lo que él buscaba? Que el pueblo se volviera al Señor. Digo, Señor, este pueblo se extravió. Quíteles el agua del cielo, Señor. ¿Y de dónde sacas eso, Elías? Pues de lo que dice la palabra en Deuteronomio, porque yo ya la leí, Señor. Y en Deuteronomio dice que cuando tu pueblo se desvíe, tú harás que el cielo no dé agua. Por tanto, te suplico que no haya agua. Leyó la Biblia Elías. Elías se sabía la Torá, se sabía el Pentateuco. Por eso es que él ora y no llueve. Y se cumplió. Pero ¿cuál era el objetivo? Que se den cuenta que yo soy el siervo del Señor. No, era que el pueblo volviera al camino. Ese es el ejemplo de Elías. El versículo 19 y 20 dice que el corazón que entiende está listo para que la palabra de Dios fluya. Y si la palabra de Dios fluye, usted es el siervo que necesitamos. Usted es la sierva que necesitamos. Cuando vengan a murmurar, ¿qué debe hacer usted? Ay, eso no me ayuda. La verdad no. Si quieres buscamos soluciones, pero no me hables. Las murmuraciones traen daño. Hay veces permitimos una murmuración y no buscamos una solución. La solución no es eliminar al murmurador. La solución es encaminar al murmurador para que conozca del Señor. No se deje contaminar por habladurías. No se deje contaminar por comentarios. No se contaminen con eso. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso enseña la Escritura. Hermanos, cierro la epístola de Santiago que me ha costado tanto y he sufrido tanto. Porque la aplicación de ese libro ha sido una lucha para mí. Puedo entender el sentido espiritual, pero en la práctica aún me cuesta frenar mi lengua, frenar mis pensamientos. Y veo que es la lucha hasta el final de mis días, pero ahí seguiremos. Pero termina una consolación del Señor. Ámense, oren, que el Señor nos escucha. Cada vez que den la palabra, denla con autoridad, no teman. El Señor la respalda. Porque así como la lluvia viene a la tierra y cumple su objetivo, no volverá a mí vacía mi palabra, dice el Señor. Recuérdenlo, tienen poder. Tienen poder para doblegar todo. En el nombre del Señor. Colóquense en pie, vamos a orar. Y así cerramos nuestra enseñanza del libro de Santiago. Ahí le queda para que usted esté estudiándolo siempre. Recuerden, la intención de Santiago para nosotros es corregir el alma. Corregir el alma. ¿El objetivo de Santiago cuál es? Corregir el alma desordenada, pensamientos desordenados, palabras desordenadas. Así como va pensando una cosa, va diciendo otra.
la educación de nuestra mente y de nuestro corazón. Quiero que hable con el Señor y le agradezca por su santa presencia, por su Santo Espíritu. No le hable al Señor de su debilidad, sino dígale que por favor le recuerde el poder que Dios